Entramos al tema de infiltración. Hemos dejado atrás lo que tiene que ver con el análisis de digamos que una de las variables hidrológicas más determinantes dentro del ciclo hidrológico, que era la precipitación, el análisis de la intensidad de precipitación, curvas IF. Dejamos atrás morfometría, todo ese tema pero bueno, salimos del tema más largo de todos, que es el análisis de la precipitación, donde tuvimos que analizar precipitación areal, polígonos de Thyssen, isoyetas, completado de información, análisis de la confiabilidad de una estación climatológica en cuanto a precipitación. Pasamos por intensidad de precipitación, eh, finalmente, bueno, análisis de hidrogramas, obviamente, para sacar intensidades, lectura de los hidrogramas y finalmente curvas IDF, ¿no? Todo eso ya nos tocó analizar en cuanto a precipitación. El tema de infiltración realmente es un tema mucho más corto y tiene que ver o necesitábamos de la precipitación para poder determinar cuánto de esa precipitación se va a ir, digamos, de manera superficial y cuánto se va a ir, digamos que de manera subterránea, ¿sí? O va a penetrar al subsuelo o a la parte subterránea para finalmente convertirse posiblemente, puede ser una opción, en flujo base o que se mantenga como almacenamiento de acuífero. Una de dos opciones, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra manera, digamos que la infiltración depende fundamentalmente de lo que pase con la parte superficial del estrato de suelo, o sea, básicamente con el tipo de suelo, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, y obviamente que tenemos eso muy claro, nosotros seguramente vamos a tener alta permeabilidad o baja permeabilidad dependiendo del grado de, por ejemplo, urbanización de una zona de aportación. Si una zona de aportación es o contempla grados de urbanización importantes, pues seguramente su nivel de impermeabilidad será alto. Si estamos hablando de una cuenca rural, dependerá, claro que sí, del tipo de suelo, pero seguramente estaremos más probablemente inclinados hacia el lado de la alta permeabilidad. El hecho de que haya infiltración o no también dependerá de la humedad antecedente, por así decirlo, eh, o de la condición del estrato de suelo en cuanto a su nivel freático. Si nosotros tenemos un estrato de suelo con un nivel freático muy profundo, pues y se dan las condiciones en cuanto a tipo de suelo, pues seguramente que la infiltración se dará o la capacidad de infiltración del suelo será alta y todo lo que llueva seguramente, a menos que la intensidad sea demasiado alta, y ya lo vamos a explicar por qué, pues seguramente se infiltrará, ¿no? Ahora, si el nivel freático está muy cercano a la superficie, pues seguramente estaremos hablando de otras condiciones, ¿cierto? Y estaremos seguramente ante un evento de encharcamiento superficial próximo y parará esa infiltración en algún momento. Eso es lo que vamos a ver en este video tutorial explicativo y vamos a tratar de seguirlo al final también con un ejemplo, ¿de acuerdo? Seguramente haremos dos videos explicativos, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que nos ubicamos acá en esta zona, ¿de acuerdo? Ya nos vamos a ubicar en esta zona de acá. Ya partimos, ya salimos de la zona superficial, analizamos todo lo que ocurría en esta zona superficial a través de la precipitación y vamos a concentrarnos ahora acá. Y más que acá, ¿qué sucede con esta parte freática y parte de acuífero? ¿De acuerdo? Si esta zona está muy próxima a la superficie, vamos a tener condiciones muy diferentes a si está muy profunda, lo que acabamos de explicar.
Entonces, todo obviamente depende de fuerzas de gravedad, ¿vale? Y ese va a ser el principio del movimiento. Si no existieran pérdidas, llámese pérdidas como infiltración o evapotranspiración, eso se considera pérdida. O sea, básicamente cuando nosotros estamos hablando de una transformación lluvia caudal, sin tener en cuenta otros agentes como evaporación, evapotranspiración o infiltración, pues vamos a tener esta condición, que es que la precipitación toda se va a convertir en caudal. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos esa particularidad de que toda la precipitación se convierta en caudal, pues la ecuación de balance hídrico va a ser esta. Precipitación menos caudal va a ser igual a cero en el caso de que no haya acumulación de almacenamientos. Ahora, si no estamos trabajando una cuenca natural, si no estamos, por ejemplo, trabajando con un lago, pues lo que se precipite puede ser mayor o igual que lo que salga del lago y puede haber aumento o disminución en el nivel de ese lago. ¿De acuerdo? Para lo cual tocaría también apoyarse de un estudio de batimetría. Pero si estamos hablando de una cuenca, pues estamos hablando fundamentalmente de que la precipitación menos el caudal de escorrentía producido por esa precipitación va a ser igual a cero. O sea, lo que cae se escurre y ya. Si no hubieran pérdidas, repito, de infiltración ni de evapotranspiración. Ahora, considerando pérdidas en un sistema hidrológico completo, como dice acá, pues, y partiendo de que, como decíamos, las pérdidas se consideran, por ejemplo, infiltración y evapotranspiración, entonces el balance hídrico completo quedaría ya así, ya no precipitación igual a caudal o precipitación menos caudal igual a cero, sino que precipitación menos escorrentía, pero también menos lo que se pierde por infiltración y menos lo que se pierde por evapotranspiración va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? Este sería el balance hídrico completo. Entonces, obviamente que esas condiciones, por ejemplo, de evapotranspiración, dependen de la zona en cuanto a el brillo solar, ¿cierto? Si hay mucho más brillo solar, pues va a haber mayor evaporación, del tipo de plantas que hayan en la zona, tipo de cobertura vegetal, tipo de uso del suelo, si se dan las características, obviamente que habrán zonas con mucho más potencial de evapotranspiración, ¿cierto? Y por eso hablaríamos de una evapotranspiración potencial. Y obviamente que la infiltración va a depender del tipo de suelo, tipo de cobertura vegetal, de uso de la tierra, etc. Entonces, esa infiltración depende fundamentalmente y en términos resumidos del tipo de suelo, tipo de cobertura vegetal, estructura del suelo, profundidad del nivel freático. Profundidad del nivel freático, recuerden, si el nivel freático está muy próximo a la superficie, pues obviamente que esa infiltración va a durar, o la infiltración constante rápida va a durar muy poquito porque el nivel freático va a subir hasta la superficie, y de la humedad del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a describir el proceso de infiltración del suelo. Supongan que esto es un suelo absolutamente seco. Vamos a asumir en primera instancia que el suelo, perdón acá, un segundo, que el suelo está absolutamente seco, ¿vale? Y supongan que empezó a llover poco. Entonces, ¿qué pasa después de que empieza a llover? O sea, o en el momento justo cuando empieza a llover y el suelo está totalmente seco. Pues que la infiltración va a ser igual a la intensidad de precipitación. ¿Por qué? Porque todo lo que llueve se va a infiltrar. ¿De acuerdo? Y si todo lo que llueve se va a infiltrar, quiere decir que la capacidad de infiltración del suelo supera a la intensidad de precipitación. Quiere decir que es mucho más lo que puede captar el suelo que lo que se está precipitando con esa intensidad de precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, después de cierto tiempo, resulta que con la misma intensidad de precipitación,
el suelo sigue captando esa intensidad de precipitación, se empieza a humedecer, pero poco, porque ha pasado poco tiempo, y la intensidad de precipitación sigue siendo mucho menor que la capacidad de infiltración del suelo. ¿De acuerdo? Y se considera que el tiempo no ha sido suficiente para que lleguemos a un tiempo pico en el cual ya vamos a ver qué sucede. Resulta que siguió lloviendo y esto siguió humedeciéndose. Siguió adquiriendo saturación el suelo porque siguió lloviendo a la misma intensidad. Sin embargo, el suelo tiene mucho poro seco, ¿cierto? Se va colmatando de humedad, pero todavía tiene mucho poro seco y por lo tanto la capacidad de infiltración del suelo sigue siendo mayor que esa intensidad de precipitación y el tiempo sigue siendo menor al tiempo pico, en el cual todavía no sabemos o no les he dicho qué pasa. Sigue lloviendo, pero resulta que ya el suelo se saturó. Entonces, ¿qué pasa dado que el suelo se saturó ante la misma intensidad de precipitación? Pues que la capacidad de infiltración del suelo ya no es mucho mayor ni mayor que la intensidad de precipitación, sino que se igualan. Se igualan. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento es el punto límite en el que después de ese tiempo límite se ha llegado a un tiempo pico en el cual ya no hay más infiltración y ahora la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración del suelo porque ya no tiene el agua para dónde seguir bajando. Entonces empiezan a acumular estos encharcamientos superficiales. Fíjense. Empiezan a aparecer estos charquitos. ¿Por qué? Porque ya el agua no se puede infiltrar. ¿De acuerdo? Y ya no tenemos capacidad de infiltración. Entonces, dada esta explicación, en el segundo video explicativo tutorial vamos a ver cómo hallar ese índice medio de infiltración que acabamos de describir en todo este proceso. ¿Vale?